Bien, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a estar ya pues iniciando con los que estamos en este momento conectados. Quiero que me confirmen si me están escuchando. Si me escuchan bien, perdón. Amén. Amén, hermano Marcos. Listo, perfecto. Amén, pastor. Hoy no tenemos la oportunidad de grabar por YouTube. Entonces, los hermanos que se o escuchan por YouTube tendrían que conectarse por este medio. O después escuchar la clase si no les es factible cuando publiquemos la clase, la puedan escuchar si no pueden ingresar a este link de Zoom, ¿correcto? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar siempre como lo hemos hecho con una oración. Voy a pedir el favor a la hermana Yelis, Tatiana, si me está escuchando, si nos puede dirigir la oración para empezar la clase el día de hoy. Amén, Dios los bendiga. Vamos a estar orando por la petición mencionada. Amén. Amado Dios y Padre que moras en gloria, Señor, queremos darte gracias, amado Dios, por tu amor, por tu bondad y misericordia para con nuestras vidas, Señor. En esta hora, Cristo de gloria, te pedimos, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas, Señor. Abre nuestro corazón, Dios de los cielos, nuestro entendimiento, Señor, para entender, Señor, aquello que tú traes en esta noche para nuestras vidas, Señor, que podamos guardarlo, atesorarlo, Señor, y aplicarlo también en nuestras vidas, Señor. Usa la vida del hermano Marcos, Señor. Úsalo como instrumento en tus manos, Cristo, dándole sabiduría para que pueda explicarnos, amado Señor, y que nosotros podamos entender, Cristo de gloria. Te damos gracias por tu amor, tu bondad y misericordia, presentándote, Señor, cada uno de nuestros sentidos, nuestras atenciones, nuestros sentimientos, emociones, Señor. Permite que todo podamos ponerlo a tu servicio, Señor, y que podamos escuchar aquello que tú traes para nosotros, para que podamos aprender, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermana Yelis, gracias. Bien, bienvenidos nuevamente. El sábado pasado no pudimos ingresar, darla o estar en clase, pero bueno, gracias a Dios hoy nuevamente podemos nuevamente conectarnos y seguir con el temario que teníamos o que tenemos proyectado. La idea y lo que se había planteado era poder terminar este primer módulo, porque digamos que esta parte, bibliología, que lo que estamos estudiando lo dividimos en dos partes, una la parte de historia de la Biblia y otra la parte de hermenéutica bíblica. Pero bueno, cada vez que uno trata de preparar la clase, pues salen cosas nuevas y creo que hoy no alcanzamos a terminar. Si no alcanzamos a terminar, pues estamos ya para el próximo sábado terminar este primer módulo de historia de la Biblia para ya entrar con la parte de métodos de estudio y hermenéutica, ¿correcto? Entonces, bueno, he estado revisando, se han estado poniendo al día con los compromisos en la herramienta en la herramienta de Classroom, sí, aunque todavía hay algunos que están pendientes, correcto. He tratado pues por estas 2 semanas o estas últimas clases solamente dejarles la autoevaluación en cada semana y el video cargado allí en YouTube para que puedan puedan ver la clase. Entonces, para que todavía, un ejemplo, la clase sexta hay 29 estudiantes, 29 hermanos que han aplicado la autoevaluación. Pienso que todavía faltan algunos también para aplicar este pequeño test. Entonces les pido el favor de ponernos al día con esta actividad para los que no la han hecho. Ya esta semana cargo la actividad de la actividad de la séptima clase sería, para que por favor hagamos, y es mi reiteración al principio de cada clase,
pongámonos al día, hagamos el esfuerzo, que todo lo que estamos haciendo acá lo hacemos con dos propósitos. Uno, pues capacitarnos, instruirnos y dos, ser útiles en la obra de Dios en el lugar donde Dios nos ha colocado. Amén. Entonces yo pienso que podemos hacer ese esfuerzo para que las actividades que todavía tengamos pendientes en Classroom nos pongamos al día. Y si tienen alguna dificultad, de una vez estoy atento para escucharlos. Hoy veo que algunos que no se habían conectado están nuevamente conectándose. Bienvenidos, los estaba también extrañando. Hermana Esther, hermana Roxana, qué bueno que nuevamente verlas conectadas. Vuelvo y reitero, es una bendición que todos nosotros estamos participando con el mismo propósito y la misma intención y el mismo anhelo, que es aprender más y más de la palabra. Amén. Vuelvo, reitero, si tienen dudas, consultas, ahí está el chat para que las puedan hacer directamente en el grupo, o si me quieren escribir, estoy atento, ¿correcto? Como les dije, estaba proyectado para poder terminar hoy este primer módulo de bibliología, historia de la Biblia, pero pues pienso que nos va a tocar hacer otra clase adicional el próximo sábado y ya entraríamos en la parte de hermenéutica, métodos de estudio bíblico. Bien, entonces vamos a iniciar con la presentación. No sé si alguno quiera, antes de iniciar la clase, alguna observación, alguna pregunta, alguna duda que tenga. Estoy atento para escucharlos y ya pues voy a compartirles la presentación. Hermano Marcos, Dios le bendiga, buenas tardes. Hermana Esther, Dios le bendiga. Hermano Marcos, hágame el favor y me regala el ID. Es que entré por el celular, pero me gusta más por la tablet, pero no sé cuál es el. Con el enlace debería acceder sin ningún problema, hermana Esther. Es que no, o sea, como la tablet solo tengo Zoom, no puedo enlazarlo. Disculpe, Dios le bendiga. La clave es 540689. Espéreme un segundito. 54, espéreme. ¿Me la puede escribir, hermanita, mejor? No te la puedo escribir. Solo te la puedo. ¿5 qué? ¿Tiene el Meeting ID? ¿Cómo es? El Meeting ID lo tiene. No, eso es lo que necesito, el ID. Ya, 880. Sí. 7514. Sí. 2655. No, por ese lado no entré, con ese estaba tratando de entrar y no me Pero funcionó. le pide luego de eso, le pide el ID. Sí, ¿y cuál es? 540689. Listo, muchas gracias. A su orden. Gracias, hermano Marcos, podemos seguir. Qué pena la interrupción. Tranquila, gracias, hermana Rosana, por la colaboración. Así que vamos a iniciar. Perfecto. Listo. Entonces, la clase pasada, pues habíamos visto algo sobre los manuscritos que han utilizado para las traducciones tanto antiguas, hablo de traducciones antiguas, las que vienen desde la Reforma, como las traducciones modernas que tenemos hoy de la Biblia, ¿sí? Y hay dos fuentes principales para las traducciones de la Biblia. Una fuente es el texto mayoritario, ¿sí? Y otra fuente es el texto crítico, o que sus textos bases son el Códice Sinaítico y Vaticano. Y el texto mayoritario es donde se desprende el Textus Receptus, que fue la fuente que utilizaron los reformadores para las traducciones de la Biblia del Nuevo Testamento griego, ¿sí? Lo que son las Biblias en inglés, la Biblia en castellano, utilizaron este texto mayoritario o el Textus Receptus para estas traducciones. Y el texto crítico
que tienen como base el texto sinaítico y el texto vaticano, son las fuentes del Nuevo Testamento griego, que están utilizando las traducciones modernas del siglo XX, del siglo XXI. Hablábamos de ese texto crítico del Nuevo Testamento, exclusivamente hablábamos del Nuevo Testamento porque con el Antiguo Testamento no hay tanta divergencia, pero sí con el Nuevo Testamento. Y en el texto crítico están el Nuevo Testamento en griego de Westcott y Hott de 1865 y el de Nestle Aland, ¿sí?, que también es una traducción del Nuevo Testamento en griego actual, o sea, hablamos de actual de un siglo atrás. Y ya encontrábamos las dificultades que tenían ese texto crítico, que son los que están utilizando las Biblias modernas. ¿Cuáles eran las dificultades que aparecían en el Nuevo Testamento de aquellos textos que se les habían mutilado, se le habían quitado partes importantes que quitaban en sí la correcta o no permitían darle una correcta interpretación a ese texto bíblico? Y veíamos algunos ejemplos donde la divinidad de Cristo se deja a un lado porque se quita esa expresión o esas palabras que determinan que Cristo es divino. Por eso es que pues, hay dificultad o tenemos que tener muy presente esto en el momento de utilizar esas Biblias que utilizan el texto crítico. Nuestra Biblia, la Reina Valera 60, está basada en el Textus Receptus con respecto al Nuevo Testamento, y pues tenemos que entender o tenemos la confianza de que está acorde a esos textos originales, que sí el lenguaje en ocasiones es un poquito difícil de interpretar, porque el método que ellos utilizaron para traducir la Biblia fue el método de equivalencia formal. Ya vamos a ver eso a continuación, que traducían palabra por palabra, porque lo principal o lo más importante en estas traducciones es guardar la traducción literal de estos pasajes, y por eso quizás en ocasiones en algunos apartes de la Biblia Reina Valera a veces la traducción o entenderlo se hace un poco complicado, pero bueno, ahí donde nosotros podemos tomar una Biblia o una Biblia un poco más moderna en su lenguaje para tratar de comprender esos pasajes. Bien, entonces eso fue lo que veímos la clase pasada sobre los manuscritos que se han utilizado para las traducciones de la Biblia. Entonces, precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí?, es analizar los métodos que se utilizaron, para hacer las traducciones de la Biblia, ¿sí?, antes de poder entrar a analizar cada una de esas versiones. Entonces, se han utilizado, el método que se utiliza para hacer una traducción, hay dos principales, que son el de libre equivalencia o dinámica y el de equivalencia formal, ¿sí? Libre equivalencia o equivalencia dinámica y equivalencia formal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de equivalencia formal, estamos hablando que se traduce o se trata de hacer la traducción de ese original al nuevo idioma, palabra por palabra, o sea, encontrar una equivalente de la palabra de ese manuscrito, encontrar una palabra, una equivalencia formal en el idioma donde se está traduciendo, pero se hace, vuelvo y reitero, palabra por palabra. Trata de adherirse lo más cercanamente posible a las palabras y estructuras de los idiomas originales sin sacrificar su claridad. O sea, ellos le dan mucha importancia a las palabras, a que eso, tal como está escrito, así en la traducción que se hace al nuevo idioma, pero mantenga esa traducción o esa equivalencia en la palabra, no se pierda y se pueda retomar en el nuevo idioma. Las Biblias que se han utilizado o que utilizan esa equivalencia formal, tenemos la Reina Valera, la King James, la Biblia Ferrara, el Antiguo Testamento en español.
han utilizado esta traducción de palabra, o sea, la relevancia de traducir palabra por palabra, en el sentido en que en ocasiones hay que encontrar el significado actual de esa palabra para poder hacer una traducción correcta al nuevo idioma. Y la equivalencia dinámica, ¿qué es lo que ellos hacen? No hacen una traducción palabra por palabra, sino que tratan de entender el significado. Primero que todo, tratan de entender el significado del pasaje, y luego ese pensamiento llevarlo al idioma destino. Entienden el significado y ese significado lo trasladan al nuevo idioma. Por eso se llama pensamiento por pensamiento. Trata de ser tan clara y comprensible como sea posible al traducir los idiomas originales sin sacrificar la precisión. O sea, ellos tratan de entender, primero que todo, el significado, pero teniendo presente de no desviarse de las palabras originales de ese texto, de ese original, o de esa traducción, ya sea del hebreo o del griego, de esos originales que están utilizando. Entonces, en la traducción dinámica, ¿qué traducen? El significado, el pensamiento. Y en la de equivalencia formal, ¿qué es lo que están traduciendo? ¿Cuál es su método de traducción? Palabra por palabra, ¿correcto? Esa es la forma de ir traduciendo cada una de ellas. Bueno, un paréntesis, aclaro que en estos momentos no podemos hacer, en este instante Zoom no me está permitiendo hacer la grabación en vivo por YouTube. Entonces les pido el favor, nos toca por Zoom, ¿correcto? Nos toca por Zoom porque no puedo hacer la grabación o transmitir en vivo por YouTube en este momento. Les estaba diciendo entonces la equivalencia formal, equivalencia dinámica. Por eso las Biblias modernas quizás utilizan mucho esta parte, la equivalencia dinámica. Y uno cuando lee una Biblia contemporánea de este tiempo, se utiliza un lenguaje actual que nosotros conocemos muy rápidamente, ¿sí? Y al comparar una Biblia con equivalencia formal y equivalencia dinámica, uno lee el pasaje en la formal y se va a la dinámica y quizás va a poder entender con mayor cobertura ese pasaje. Entonces, equivalencia dinámica, pensamiento por pensamiento, equivalencia formal, palabra por palabra. Y hay algunas que utilizan los dos métodos. Donde el pasaje es claro, pues se hace la traducción palabra por palabra. Pero donde el pasaje no es claro, entonces sí utilizan la equivalencia dinámica. Tratan de entender el significado del pasaje y luego ese pensamiento y esa idea la trasladan a ese idioma destino. Entonces combinan los dos métodos. Pero se puede decir pues que las Biblias actuales tratan de combinar los dos métodos, ¿sí? El de equivalencia dinámica y el de equivalencia formal. Hablando de la nueva traducción viviente, la Biblia Mundo Hispano, tratan de mantener ese equilibrio. O sea, donde el pasaje es claro, en el momento de hacer la traducción, hacen la equivalencia formal, palabra por palabra. A la palabra que está en el idioma. En el idioma, perdón. La palabra que está en el idioma griego o hebreo le encuentran el equivalente en el idioma destino. Sí, la traducción es clara, pero si no es claro, tratan ese versículo, encuentran el significado, el pensamiento de ese versículo y ya lo traslada al idioma que se quiere hacer la traducción, ¿correcto? Hay algunas que sí son totalmente dinámicas, o sea que la traducción es pensamiento por pensamiento y no palabra por palabra en toda la traducción, como es la traducción en lenguaje actual. Dios habla hoy, la Biblia al día es totalmente dinámica en el sentido en que lo que están traduciendo es el pensamiento que se encuentra en este pasaje bíblico, más que la palabra como tal. Entonces volvamos a retomar un poco las definiciones. La equivalencia formal se conoce con el nombre de formal la equivalencia o correspondencia en la traducción que consiste en la reproducción del original en todos sus aspectos.
Es decir, a cada uno de los términos que aparecen en la fuente original se les busca, si es posible, un equivalente, de manera que a un sustantivo corresponda a un sustantivo. Si en el idioma, el original hebreo es un sustantivo, esa misma palabra buscan el sustantivo equivalente en el idioma destino, palabra por palabra. Si es un verbo, buscan el verbo apropiado. De este modo, el vocabulario es lo más idéntico al original en estas traducciones de equivalencia formal. El vocabulario es lo más idéntico que se pueda obtener en la equivalencia, tanto con el original con la traducción que se está realizando. Y en la equivalencia dinámica, este método de traducir tiene como primer cometido comunicar el contenido del mensaje original. No tanto las palabras como el anterior, ¿sí?, sino el pensamiento, sino la idea central del pasaje. Entonces, cuando se está utilizando este método, lo que está haciendo el traductor es que, primero que todo, entiende el significado de esa frase, de ese versículo, de ese párrafo, y ya con ese significado lo traduce al idioma destino. Entonces, esas son las dos métodos principales que se están utilizando para las traducciones de la Biblia. Algunas Biblias utilizan los dos métodos. Donde la traducción no es clara, utilizan la equivalencia dinámica, pero donde la traducción es clara, pues hacen la traducción palabra por palabra. Vamos a mirar un ejemplo en este aspecto. Aquí tenemos Romanos 12, 20. Si ustedes lo pueden o lo tienen en su casa, la Biblia, lo podemos buscar. Romanos capítulo 12, versículo 20, si son tan amables. Romanos capítulo 12, versículo 20, y si algún hermano me lo puede leer, es tan amable. Reitero, Romanos capítulo 12, versículo 20. Y vamos a encontrar algunos detalles importantes. Romanos capítulo 12, versículo 20. Correcto. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Perfecto, hermana Rosa. La primera parte del texto es claro. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Claro. Si tuviera sed, dale de beber. Pero ya la segunda parte de este pasaje, ya encontramos una dificultad para poder entender lo que el escritor Pablo quería transmitir. Pues haciendo esto, eso está en la versión 60, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Si nosotros tomamos literal ese pasaje, ascuas de fuego, fuego sobre la cabeza de una persona, no encontramos claridad. Y es que esa segunda parte de ese versículo es un modismo o en un hebraísmo, y eso ya lo vamos a ver ahora más adelante, que para los hebreos tenía sentido esa frase como tal, cualquiera, porque ese era su modo de hablar, y en su modo de hablar entendían esa frase. Pero ya nosotros, el escritor o el traductor, perdón, al momento de hacer la traducción, en este caso utilizó la equivalencia formal y él hizo la traducción tal como aparecía ese modismo o ese hebraísmo, sin traducir el significado de esa palabra como tal, ¿sí? Entonces, ya cuando nosotros vemos una traducción en equivalencia formal, vamos a encontrar lo siguiente. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: en cambio, si tus enemigos tienen hambre, ahí todo
es como un dicho, sí. Hablamos de los modismos, ya vamos a ver esas ideas. Son dichos o frases propias de un lugar, de una cultura, de un país, de una nación, en fin, que solamente son entendibles para ese grupo como tal, o para ese pueblo, para esa cultura, para esa etnia, para esa nación. Eso sucedía con estas frases o con esos modismos que encontramos en este caso, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que solamente era entendible para los judíos porque ellos comprendían ese lenguaje. Entonces ya en esta traducción de equivalencia formal ya captan ese el significado. Entonces, Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Ahí viene la traducción, pero con el significado. La Reina Valera tradujo tal como aparecía en el griego esa palabra. Pero aquí ya haciendo la equivalencia del significado, la primera parte es igual, pero la segunda ya lo que traducen es el significado. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Entonces ya vamos entendiendo que lo que dice esa frase es que va a causar vergüenza en las personas. Y ya una traducción totalmente dinámica de significado, captando el significado. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Sí? Entonces ya en este caso el modismo o el hebraísmo ya lo traducen, pero su significado para que nosotros podamos entender esa frase como tal. ¿Sí? Que lo que estaba dando a entender era que esa persona se va a colocar roja de la vergüenza, ¿sí? Al ver las acciones que nosotros hacemos hacia alguien que aunque sea nuestro enemigo, nosotros le estamos ayudando. Por eso a veces es importante, pues lo reitero, las traducciones de equivalencia formal a veces traducen esos modismos tal como aparecen en el hebreo o en el griego, y a veces nosotros tenemos que entender el significado porque estamos en otro lenguaje y en otra cultura, y entender qué era lo que quería decir para los judíos esa frase. Y mire lo que les estoy hablando de hebraísmos en el Nuevo Testamento, y entendiendo que el Nuevo Testamento en qué idioma se escribió, si alguien me lo recuerda, en su totalidad. Griego. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de hebraísmos en el Nuevo Testamento si el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Lo que sucede, recordemos, que la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento, ¿qué eran? Eran judíos y tenían costumbres judías, ¿sí? Que al momento de escribir, recordemos que el idioma en ese entonces que se manejaba era el griego, dado que el Imperio Romano era el que gobernaba y venía de la Grecia antigua, de Alejandro Magno, que se hizo popular el idioma, los griegos lo asumieron, era el idioma que se manejaba en todas partes, pero los judíos mantenían su cultura. Y ahí aparecen esas frases que entre los judíos se conocían, y los escritores del Nuevo Testamento, la mayoría eran judíos o que estaban muy relacionados con la cultura judía, y en sus escritos colocaron esos hebraísmos, los incluyeron, esas frases cotidianas del idioma común, del idioma hebreo, las metieron en la traducción del griego del Nuevo Testamento. Por eso encontramos hebraísmos en el Nuevo Testamento, porque sus escritores estaban ligados a esa cultura judía, ¿correcto? No sé si hasta ahora tengan alguna duda, alguna inquietud. Estábamos en la parte de los dos métodos de traducción, la equivalencia formal y equivalencia dinámica. En ocasiones la Reina Valera hace una traducción palabra por palabra, y cuando utilizamos los modismos, que son las formas particulares que tiene cada idioma de expresar ciertas frases que son comunes en esa cultura y en ese tiempo y en esa historia, la Reina Valera la toma literal, y para nosotros es un poco complicado poder entender esa forma de expresarse del escritor,
Y ya en las traducciones modernas, pues lo que ellos hacen es hacer la traducción del significado de ese hebraísmo o de ese modismo que sea entendible para nosotros. Acabamos de ver un ejemplo de lo que encontramos en Romanos 12, 20 y esa segunda parte que no era un poco clara, ya en una traducción moderna, en una traducción dinámica, podemos entender lo que el escritor quiso transmitir en ese preciso momento. Entonces, algo interesante, la equivalencia formal, es una pregunta, ¿no? La equivalencia formal es siempre palabra por palabra. Recordemos que la equivalencia formal es la que le da importancia al significado de la palabra, ¿sí? Y la dinámica al significado del pasaje como tal o del verso que se está analizando. Pero cuando hablamos de equivalencia formal, de palabra por palabra, en ocasiones no es que continuamente están haciendo esa traducción palabra por palabra, porque al hacer esa traducción palabra por palabra, ya en nuestro idioma no tiene sentido lo que se está traduciendo. Una de las suposiciones erróneas acerca de la equivalencia formal, que es la Reina Valera utiliza esta palabra por palabra, es que sea inexorablemente una traducción automática, palabra por palabra, como lo hacen ciertos programas informáticos, carentes de elementos equivalentes del lenguaje, algo así, si se permite la expresión, como una traducción robotizada, porque es un palabra por palabra, traducción, pues solamente se buscar el significado en el idioma destino de la palabra, pero debe guardar mucha relación el significado de la palabra, el sentido del escritor y llevarlo, ese mismo sentido, llevarlo al idioma destino. La Biblia Reina Valera es una traducción por equivalencia formal que fue y es perfectamente entendible para el público. Pero para demostrar que no siempre se puede traducir palabra por palabra, vamos a mirar algunos ejemplos en la traducción Reina Valera con respecto a los escritos originales. Un ejemplo de ellos, y nos vamos a ir a Segunda de Juan capítulo 1, versículo 12. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 12, y si alguien lo puede leer, si es tan amable. Sí, Amén. Tranquila. Amén. Segunda de Juan 2. Sí, segunda de Juan 1, 12. 1, 12. 12. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Perfecto, hermana Vivian. Mire, la última parte, quiero verlos cara a cara. Resulta que en el original, o sea, en el griego, estoma, prosestoma, la expresión viene del hebreo. Recordemos, son hebraísmos que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y esa expresión viene, ese hebraísmo viene boca a boca. O sea, en el griego lo que vamos a encontrar es la expresión boca a boca, estoma, prosestoma. Así aparece en el griego. Entonces, cuando se va a hacer la traducción al castellano, llevarla a nuestro idioma y decir, quiero ir a vosotros y quiero hablar y quiero estar boca a boca, para nosotros no tiene sentido, ¿sí? Esa traducción literal de estoma, prosestoma del griego, sino que tenemos que darle sentido a lo que el escritor estaba diciendo en ese momento para que sea para nosotros claro. Y por eso aparece cara a cara, que ya para nosotros es totalmente entendible. Voy a leer lo que dice. Seguramente la expresión viene del hebreo, ya que en el Antiguo Testamento encontramos dicha frase boca a boca en Números 12:8, Jeremías 32 y 34:3. En la revisión Reina Valera, esto se ha traducido por su equivalencia a cara a cara. Y esto viene nada menos que de la original Biblia del Oso del año 1569. Cuando hacen esta traducción de la Biblia castellana, de la Biblia del Oso, ya le cambian, le dan el sentido, no lo dejan boca a boca, sino que lo dejan cara a cara, que para nosotros es totalmente entendible esta expresión.
¿sí? celular. Entonces, este ejemplo es para tener presente que no siempre cuando hablamos de equivalencia formal es que tal como aparece ahí, lo vamos a traducir. No, tal como aparece ahí, pero en el sentido que el traductor, el escritor quiso dar a entender, lo llevamos al otro idioma. ¿Sí? Esto en el caso del ejemplo que estamos colocando aquí. Otro ejemplo que vamos a tomar, quiero que vayamos a Éxodo 34:6, si son tan amables y me lo leen. Éxodo, capítulo 34, versículo 6. ¿Puedo leerlo, profe? Sí, claro, claro. Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén, hermana Tene. Aquí hay algo interesante. En el hebreo, la palabra que aparece es aret-at, que quiere decir larga nariz. ¿Sí? Traducirlo tal como aparece ahí y llevarlo a nuestro idioma nosotros no lograríamos entender esta parte larga nariz. Recordemos, son modismos, ya los vamos a ver a continuación, son formas de expresión de la cultura en el lenguaje de los hebreos, de los judíos de ese entonces. Para traducirlo, tenemos que encontrarle ese significado, y ahí donde encontramos la idea de lento para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia. El modismo da la imagen de una persona enojada que respira con agitación, o alguien que da un profundo suspiro que no se puede saber a ciencia cierta, pero sí llegar a una aproximación de que sería la imagen de un Dios airado que por su gran paciencia y bondad no descarga su justo castigo en el hombre de manera inmediata, sino que lo soporta con paciencia y le da tiempo para que se arrepiente. De allí que se interpreta lento para la ira. ¿Sí? Entonces, cuando el traductor encuentra esta expresión, no lo traduce tal, no lo lleva tal como está, literal, sino que tiene que encontrarle el significado que sea claro para nosotros. Entonces, por eso la traducción de equivalencia formal, la que utiliza palabra por palabra, en ocasiones tiene que encontrarle el significado a esa palabra para poderla traducir y encontrar la equivalencia correcta y no sea un poco rústica la traducción de esa frase y sea más entendible para nosotros. Entonces, con estos dos ejemplos, quería mostrar que no por ser una traducción formal sea totalmente palabra por palabra. En ocasiones hay que encontrarle la equivalencia correcta a esa palabra para que sea entendible para nosotros. Hablando de equivalencia directa en el sentido de entender cuál era el significado que quería transmitir el escritor en ese momento o en ese preciso instante que escribió esas palabras. Ahora sí, estamos hablando de esos modismos, de esos hebraísmos. Entonces vamos a entrar en esa parte, en los modismos o en los hebraísmos. Un hebraísmo o modismo hebreo es una expresión peculiar del idioma hebreo que normalmente carecen de significado o evocan un concepto erróneo cuando se traducen a otro idioma que, por regla, solo son comprensibles para los que hablan ese idioma. Esos modismos solo son comprensibles para las personas que están en ese entorno cultural, porque ya llevando esa misma palabra a otro idioma, nadie lo va a entender. Y esto lo vemos en nuestra cultura. Es más, aquí en nuestro propio país, los hermanos que están en otros países, ¿sí? Aquí, es más, de un departamento a otro hay diferentes dialectos o formas de expresión. Un santanderiano, un antioqueño, un costeño, tienen sus frases que en un mismo país, sus formas de expresar son diferentes, esos modos que son entendibles para la cultura donde se está desarrollando esa frase. Algunos ejemplos cotidianos de modismos que manejamos hoy en día. Un ejemplo, hacer el oso.
equivale a hacer el ridículo o el tonto, pero quizás uno se va o coloca esta expresión en algún otro lugar y decir hacer el oso, la persona dice, pero que, ¿cómo así que el oso? ¿Sí? No lo va a entender. Otra cosa, hacer cola. Aquí cuando hacemos cola es que quiere decir que hay mucho turno, hay muchas personas que están ahí esperando su turno, pero nosotros lo tomamos hacer cola. O en otro lugar no lo van a entender. Hace un año, pero es una exageración, que quizás aquí utilizamos una hipérbole. Hace un año lo que está dando a entender es que se ha estado demorando. Echar una mano es ayudar a alguien. Mire, estamos hablando de modismos que actualmente, secularmente encontramos. Sacar las uñas es un sentido de amenaza, ¿verdad? En el sentido en que sacó lo que realmente llevaba por dentro. Has perdido la cabeza. Nació en cuna de oro. En fin, son expresiones, son frases cotidianas que en nuestro contexto nosotros las entendemos. Por eso se llama, es un modo de expresión, los modismos, que nosotros en la cultura, en el lugar, en el país donde se está hablando esta frase, son entendibles, pero cuando la llevamos a otra cultura, ya nosotros no lo vamos a entender. Cuanto más la Biblia, que fue escrita en otro idioma, en otra época, totalmente diferente a nosotros, vamos a tener que tener presentes esos modismos para poder entender esos significados. Los modismos son modos de hablar o escribir que suelen apartarse en algo de las reglas de la gramática y que expresan ideas diferentes de lo que literalmente indicarían sus palabras. El modismo es una expresión que carece de sentido cuando se interpreta literalmente. O sea, uno lo lee literalmente y dices, pero no entiendo. Echar una mano, no entiendo si uno lo toma literal. Pero ya tiene un significado en el lugar donde se está hablando esa palabra. Los hebraísmos presentan la misma dificultad, por lo cual que las traducciones bíblicas al castellano en su mayoría han traducido literalmente tales expresiones sin tratar de sustituirlas por un modismo similar al castellano o por una connotación más real en nuestro idioma. Por eso, a veces tenemos esas dificultades para poder entender esa frase, porque en la traducción que tenemos, la hicieron literalmente, se trajeron ese modismo o ese hebraísmo, lo trajeron de forma literal al castellano, al español, y ya para nosotros entenderlo es un poco complicado. Ya tendríamos que ver la cultura, el contexto textual, histórico del pasaje literal para poder comprender ese modismo como tal. En el caso de la Reina Valera, que su traducción en muchos aspectos es palabra por palabra, y los modismos muchas veces las traduce tal como aparecen en el idioma hebreo. Tengamos en cuenta que los modismos hebraicos no se encuentran solamente, como les dije anteriormente, en el Antiguo Testamento. A pesar de que en el Nuevo Testamento está escrito en griego, los encontramos allí también. Y esta es la razón. Esto se debe, antes que todo, a que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por judíos, en su mayoría, a excepción de Lucas, en cuanto a su evangelio y al libro de Hechos, en el sentido que Lucas no era judío, se cree que era griego, y porque entonces pero la mayoría de escritores del Nuevo Testamento eran judíos y pues tenían esas costumbres o esos modismos hebraicos, y por esa razón los encontramos en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento. Hay muchas palabras del Nuevo Testamento que no tienen su significado en el griego, sino en el hebreo, por esa misma razón, porque en el momento en que hicieron la traducción eran frases propias de la cultura hebrea. Las palabras siempre hay que analizarlas en su contexto textual, histórico, cultural, teológico, ¿sí? Porque eso nos da a entender el significado de esa palabra o el significado por el cual el escritor utilizó esa palabra. Un ejemplo, Pablo utiliza la palabra circuncisión para referirse a los judíos, ¿sí? Los de la circuncisión. ¿De quién estaba hablando Pablo? De los judíos, y no al acto de la circuncisión.
pues hay que analizar también el contexto que el escritor utilizó esa palabra para poder entender el significado de la misma. Un ejemplo en nuestro idioma, en una frase cotidiana que utilizamos nosotros: ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va? ¿Dónde va la gente? ¿Qué nos da a entender esta frase? O este modismo que nosotros utilizamos en algunas ocasiones o que los escuchamos. Bueno, de una persona que no tiene criterio y que para donde va todo el mundo, pues para allá va ella persona. Si utilizamos esa frase y la llevamos al inglés, tal como la tenemos ahí, ¿sí? Y tratamos de traducirla tal como está y la llevamos al inglés, ahí encontramos la traducción al inglés de esa frase, pero ahora llevémosla tal como aparece ahí, palabra por palabra, a nuestro idioma, esa traducción, ¿sí? Y vamos a encontrar que cambia totalmente el significado de la palabra. Si hacemos la traducción palabra por palabra. Por eso, los modismos en la Biblia no podemos traducirlos palabra por palabra, sino que debemos captar el significado y ya con el significado sí llevar ese pensamiento a la nueva traducción. Y ahí está el problema. Si hacemos tenemos la expresión en el inglés de esa frase y hacemos la traducción al español palabra por palabra, cambia totalmente el significado. Donde es Vicente yendo, donde gente hace. Entonces ahí, en este ejemplo cotidiano, encontramos que traducir palabra por palabra algunas frases o algunos modismos no nos conviene, sino que debemos es captar el significado, ¿sí? Porque esa frase estaba enrolada en medio de una cultura, en medio de una historia, en medio de una literatura. Entonces captamos, o el traductor lo que capta es el significado y lo lleva a la traducción reciente. Eso es lo que hacen las Biblias modernas. Esos hebraísmos los entienden su significado y con ese significado o ese pensamiento lo llevan ya a la traducción del lenguaje o del idioma al cual están haciendo esa traducción. Entonces vamos a ver algunos modismos, algunas clases de modismos o de hebraísmos que encontramos en la Biblia. Este se catalogan como modismos de filiación. Son modismos que usan el término hijo, no en el sentido ordinario de ser descendientes de alguien, sino con la intención de relacionar a la persona con ciertas características o cualidades. Por ejemplo, a Jacobo y a Juan se le llaman los hijos del trueno, pero no porque ellos realmente hubieran, si tomamos esa literal, no porque fueran hijos realmente de un trueno, sino la característica, la cualidad que ellos tenían por el ímpetu y el carácter tempestuoso de ambos, y por eso les dan esa cualidad. O sea, está tratando de describir su personalidad, colocándole esa expresión de hijos. En Efesios 2:2 se llama a los incrédulos hijos de desobediencia, por tener vidas caracterizadas por la desobediencia a la ley de Dios. Si alguien hace ¿cómo se llama? La interpretación literal, no tendría sentido. Es como que hijos de desobediencia. Si estamos hablando de una palabra, ¿sí? Nadie podría ser hijos de algo abstracto. Pero aquí lo que está es dándonos a entender las características que está captando esa palabra a la descripción de ese personaje. La Biblia usa las expresiones hijos de ira también, hijos de paz, hijos de luz. Y vuelvo, reitero, lo que quieren captar es las características de esa palabra llevadas a ese grupo de personas que se enrolan o se categorizan con la palabra hijos. Entonces, ese hijo es un hebraísmo, un modismo que se utiliza en el idioma hebreo. Otro, el modismo de poner lo absoluto por lo relativo o de hacer comparaciones por medio de las negaciones. Un ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 27, Juan
capítulo 6, versículo 27. Ya en la práctica vamos a entenderlo. Y si alguien, por favor, me puede leer este versículo. Juan, capítulo 6, versículo 27. Amén. Juan capítulo 6, verso 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Correcto, gracias. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Si esta prohibición fuera absoluta, tendríamos que suspender el trabajo que hacemos para ganar el pan, porque dice, trabajad no por la comida que perece. O sea, cuando habla de la comida que perece, pues es el trabajo diario que nosotros hacemos. Y si hacemos una interpretación de ese pasaje literal, estamos diciendo, bueno, no trabajemos, sino pues trabajemos solamente por la vida espiritual de cada uno, que es lo que permanece. Pero otros textos de la palabra nos dicen que debemos trabajar, que se requiere el trabajo. En Efesios 4:28, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, y la Biblia no se contradice. Recordemos que esa es una de las reglas que encontramos de la interpretación. Un pasaje debe ser interpretado a la luz de todo el canon bíblico, o sea, a la luz de todas las escrituras, y debe ser coherente ese pasaje. No podemos sacarlo del contexto. Por lo tanto, reconocemos que Jesús empleó el modismo de ponerlo absoluto por lo relativo para dar énfasis a lo que dijo. Hace una comparación entre dos cosas para dar énfasis a la cosa más importante por medio de una negación absoluta de la cosa menos importante. Para entender este modismo se puede suplir las palabras no solamente. O sea, trabajar no solamente por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, lo que el escritor lo que está dando a entender es que es mucho más relevante, mucho más importante la comida que nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Aunque lo otro también se debe hacer. O sea, no, pero comparado, haciendo una comparación entre una cosa y la otra, es mucho más importante la comida que a vida eterna nos lleva. Lo que quiere dar a entender este modismo es un énfasis de relevancia absoluta en la segunda parte, en la segunda frase, en lo que nos lleva a vida eterna. En eso es que debemos ocupar todas nuestras fuerzas, pero no está tratando de decir el autor que no debemos dejar de trabajar, porque la Biblia o en otros pasajes bíblicos no te muestra que el trabajo es necesario y que el trabajo es bendición. Se conoce este modismo como ponerlo absoluto por lo relativo o hacer comparaciones por medio de negaciones. Otro pasaje interesante, ¿sí? Lo encontramos en Lucas, capítulo 14, versículo 26. Y me lo leen, por favor. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no podrá ser mi discípulo. Amén, hermana Maribel. Mira, algunos han cuestionado, bueno, algunos que no hacen una interpretación correcta, buscan cuestionar la Biblia, que aquí lo que está tratando de entender, para dar a entender Jesús, es que debemos aborrecer, literalmente, aborrecer a nuestros padres, ¿sí? Y hermanos, para poder ganar la vida eterna. Esto se interpreta de esa manera cuando hacemos una interpretación literal del pasaje, ¿sí? Pero cuando tenemos presente que hay ciertas formas, ciertos modismos, ciertas expresiones en el lenguaje peculiares de cada lugar, de cada cultura, debemos entender o debemos analizar ese pasaje a la luz de ese lenguaje, a la luz de
del contexto en el cual el escritor estaba escribiendo esta palabra inspirada de parte de Dios. Entonces, si alguno, aquí las palabras importantes, aborrecer, amar y aborrecer. Dos modismos de lo absoluto por lo relativo muy importantes que deben ser tenidos en consideración. Es amar y aborrecer. El aborrecimiento u odio del que Jesús habla no debe interpretarse literalmente, pues es una expresión figurada que trata de enfatizar la radicalidad y prioridad del seguimiento de Cristo por medio de una negación absoluta. Por esto, aborrecer, que viene del griego miseo, aborrecer, odiar, detestar, es un hebraísmo que trata de expresar la idea de un afecto menor, ardor o de algo menos prioritario, ¿sí? Lo que está dando a entender ahí es que nuestro amor hacia Dios debe ser mucho más grande que nuestro amor hacia nuestros padres, que haciendo la comparación, ese amor tan grande que sentimos por Dios, pareciera, pero no es así, que aborreciéramos a nuestros padres, pero lo que está dando a entender es que tenemos un menor amor, pero no porque no amemos a nuestros padres, sino que nuestro amor por Dios debe ser mucho más grande. A ese se le llama discípulo, ¿sí? Y ese era un hebraísmo que utilizó el escritor Lucas para expresar la prioridad que debía tener el discípulo por su maestro, el discípulo seguidor de Cristo. Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna observación? ¿Ninguna? Profe, yo creo que aún esas mismas expresiones se dan en otros textos bíblicos, pero de una manera quizás mucho más explícita. Por ejemplo, el anterior texto de Juan 6:27 para mí hace un gran paralelo con no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este mismo texto o sea, me ha transmitido a mí, amar a Dios sobre todas las cosas. Ya, enseguida, o sea, me acordé enseguida de esos textos en mi espíritu, enseguida los conecté el uno con el otro. Así es, hermano Robert. Correcto, totalmente. O sea, recordemos la Biblia tiene total congruencia y unión entre un pasaje y el otro. Aquí nos habla de ese mandamiento, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas. Pero reitero, aquellas personas que no conocen el idioma, no conocen esos modismos, van a transmitir una idea incorrecta del pasaje y van a cuestionar el mensaje del Evangelio, dando a entender que se debe aborrecer a nuestra familia para poder seguir a Jesús. Y eso no es lo que el escritor quiso transmitir en ese momento. Bien, ahora vamos a otro que me parece interesante, que pues han cuestionado también la veracidad de la Biblia. Y son de los 3 días y 3 noches que permaneció Cristo en la tumba. ¿Sí? Mateo 12:40. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El texto plantea una dificultad, ya que Jesús estuvo en la tumba 2 noches y no 3 días. Sí, nosotros contamos viernes, el viernes en la noche, una noche, sábado en la noche, y el domingo dice que cuando fueron a visitarlo muy temprano, ya no se encontraba, ¿sí? Y ahí se nos pierde el tercer día. En este caso de la resurrección de Cristo, es evidente el uso de este modismo, de este hebraísmo. Los siguientes textos afirman que el Señor había de quedarse en la tumba por 3 días. Y la Biblia y los profetas acerca del Mesías hablaban de eso. Mateo 12:40, Marcos 8:31, Juan 2:19. Sin embargo, otros textos afirman que resucitó también, y nos dicen, al tercer día.
Lucas 24:46. Algunos textos nos dicen 3 días y 3 noches. Otros nos dicen resucitó al tercer día. Lucas 24:46. Hechos 10:40. Primera de Corintios 15:4. Y otros más. Es interesante notar que los judíos usaron las dos expresiones en Mateo 27, 63 y 64. O sea, utilizaron las expresiones 3 días y 3 noches y utilizaron también la expresión al tercer día. Los enemigos de Jesús no argumentaron que Jesús no estuvo 3 días y 3 noches. O sea, 72 horas. Si hacemos, tenemos presente cuántas horas hay. En el sepulcro. O sea, en los pasajes bíblicos nunca vemos que se cuestiona esa parte, los enemigos de Cristo, porque para ellos 3 días o tercer día eran expresiones iguales. Algunos hermanos han tenido dificultades con este problema. Algunos han afirmado que Cristo fue crucificado el jueves en lugar del viernes para probar que estuvo los 3 días y 3 noches completos en el sepulcro. Esta confusión es el resultado de no reconocer y aceptar el uso del modismo o el hebraísmo de tiempo. Lisfo cita el Talmud de Jerusalén los dichos de 2 rabinos. La manera de contar judía, cualquier parte del día, así cuentan los judíos, cualquier parte del día y de la noche cuenta como un periodo completo. Un día y una noche hacen una oná, y una parte de la oná es como el todo. Esto es un dicho judío. Un día y una noche hacen una oná. Y una parte, solo una parte de una oná es como el todo. O sea, una noche y un día. Si tomamos una sola parte de ese día, es como fuera tomado tanto el día como la noche. Esto es una expresión judía, es un modismo judío y de allí se utilizó esa expresión para decir al tercer día. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo presente. Si tomó una parte de ese día, quiere decir que lo tomó todo en la expresión y en el modismo de la cultura judía. ¿Sí? Si tomó una parte del viernes, tomó viernes día, viernes noche. Si tomó una parte del sábado, tomó sábado y noche. Y ahí viene la tercera. Si tomó una parte del domingo, porque Jesús tomó una parte del domingo, tomó toda la oná, o sea, todo el día, o sea, tanto el día como la noche, porque es una expresión, es un hebraísmo, es un modismo hebreo, es una frase que da a entender la expresión de los 3 días, 3 noches o al tercer día que Cristo resucitó. Y con esto, con este modismo, entendemos los 3 días y 3 noches que nos está hablando la Escritura sobre el tiempo que permaneció Cristo en la tumba, ¿sí? Y esto va para el tercer día. Él tomó solo una parte del tercer día, pero en la forma de contar judía, esa sola parte que tomó del tercer día es como si fuera tomado todo el día, tanto el día como la noche. Esta es la forma de poder entender los 3 días y 3 noches que permaneció Cristo en la tumba, porque es una expresión que viene es una expresión hebraica que se utilizó en el momento de describir el tiempo en que Jesús estuvo en la tumba. Perfecto. Hay otro pasaje, Mateo 8:21, que nos dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, el Señor estaba llamando. Y algunos le dijeron, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Entonces la pregunta es, ¿sería que realmente el padre era que había muerto y bueno, tenía que ir a enterrarlo en ese mismo preciso instante? Sí, uno diría, no, el Señor pues no fue un poco condescendiente porque el padre de él había muerto en ese preciso instante y pues quería ir y enterrarlo y ahí sí volver, pero no era de esa manera. Era un modismo, un hebraísmo, lo que utilizó el escritor cuando estaba describiendo la respuesta de aquel que quiso seguir al Señor.
uno quería seguir a Jesús, quiso posponer su obediencia al llamamiento del Señor y ofreció lo que no aparece. Nos parece una disculpa justa. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero el Señor le respondió, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto no significa que el padre estuviera ya muerto. La frase, debo enterrar a mi padre, era una expresión común para decir, déjame esperar hasta que reciba mi herencia. Eso era lo que significaba ese modismo o esa expresión hebraica que utilizó el escritor, que hasta que no recibiera su herencia, no iba a seguir al maestro. O sea, hasta que el padre muriera y recibiera su herencia. Y no estaba dando a entender que el padre ya había muerto, sino era hasta que él muriera y ahí sí recibir su herencia y después seguir al maestro. Amén. Después lo reitero, es importante entender esos modismos o esos hebraísmos que encontramos en las escrituras. Profe, o sea que podemos decir que esos modismos que usaban en el tiempo hebreo eran como costumbres de ellos mismos que no se podían de una u otra manera contradecirse, ¿cierto? Correcto, eran expresiones totalmente comunes entre ellos en ese lenguaje que ellos manejaban cotidiano, que cuando lo expresaban cualquiera lo entendía, ¿sí? Cualquiera lo comprendía, pero ya llevarlo a otro lenguaje, llevarlo a otro idioma, llevarlo ya años al futuro, o sea, llevarlo a nuestro tiempo y tratarlo de interpretar literalmente, nosotros no vamos a entender el significado, porque era una expresión totalmente judía y lo que debemos entender es el significado de lo que quería transmitir esa frase, en lugar de entender la frase palabra por palabra. ¿Sí? Es lo que debemos tener mucho cuidado cuando estemos haciendo un estudio bíblico, haciendo una correcta interpretación de las escrituras. Miren, y es que precisamente las palabras son importantes. Génesis capítulo 30, versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y se acordó Dios de Raquel. Y esta expresión es un hebraísmo, porque si nosotros llevamos esa palabra hacia nosotros, se acordó y la utilizamos en nuestro lenguaje como la manejamos, no, pues uno se acuerda de cosas. Yo me acuerdo de mi familia, me acuerdo de mis hermanos, me acuerdo de mi esposa, acabó de salir, no está, pero simplemente es un pensamiento que tengo y hasta ahí llegó todo, ¿verdad? Cuando utilizamos y vemos esa palabra tal como aparece ahí, y se acordó Dios, o sea, se acordó de Raquel, tuvo un pensamiento en Raquel. Así lo manejamos nosotros cuando nos acordamos de alguien, viene a nuestro pensamiento. Pero si entendemos que ese es un modismo, un hebraísmo, y vemos la palabra hebrea que utilizó de acordar, sacar, recordar, pensar, mencionar, el primer ejemplo de sacar, o sea, de acordar, lo encontramos en Génesis 8:1, y Dios es el sujeto. Dios se acordó de Noé e hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Y no es que Dios, Noé está oiga, me acordé que Noé está allá y ya, no. Eso de acordar, cuando se usa recordar en relación a Dios, tiene que ver con las promesas de su pacto y la consiguiente acción en cumplimiento de dicho pacto. O sea, no es simplemente recordar, sino que ese recordar me tiene que llevar a una acción. Tengo que hacer, en el caso de Dios, Él tiene presente su pacto y actúa de acuerdo a su pacto. Y en el caso de Raquel, Dios se acuerda de Raquel y actúa de acuerdo al pacto que Dios se había hecho a través de empezando desde Abraham, y actúa de acuerdo a ese pacto. En Éxodo 2:24 tenemos esa expresión también de sacar, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Y no es que el Señor dijo, uy, tengo a mis hijos allá sufriendo en Egipto. No, se acordó, tuvo presente su pacto y actuó a favor de ellos, teniendo presente su pacto, y los libró de ellos durante el tiempo que estuvo en Egipto.
Entonces, ahí la expresión o ese modismo nos da, no es solamente un pensamiento, sino que siempre va a llevar una acción en el sentido en que en el caso de Dios tiene presente su pacto y actúa de acuerdo a su pacto. Otros hebraísmos los encontramos en los antropomorfismos que encontramos en la Biblia. Esta palabra está compuesta por dos voces griegas, antropos, que quiere decir hombres, morfes, formas. Juntas las palabras significan en las formas de hombre. El modismo llamado así consiste en hablar de Dios usando palabras propias solo para el hombre. Dios es espíritu y como espíritu no tiene cuerpo ni miembros corporales. Y porque es un ser infinito, no puede tener ninguna limitación humana. Al hablar de Dios como si fuera hombre, los escritores usan el modismo llamado antropomorfismos. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Que nosotros pudiéramos entender y comprender quién es Dios para nosotros. En nuestro contexto como humanos, en nuestra idea que entendemos nosotros, el hombre, acerca de Dios. Aunque Él es espíritu y no tiene ninguna parte corporal, ¿sí? Utilizamos este modismo, ¿sí? Lo que se conoce como antropomorfismos, formas humanas que le colocamos a Dios para nosotros poder ser comprensibles, tener comprensible el concepto de Dios para nosotros. Éxodo 8:19 dice, habla del dedo de Dios. ¿Sí? El dedo de Dios en las plagas de Egipto, la tercera plaga, cuando los hechiceros de Faraón trataron de sacar piojos de la tierra y ellos no fueron capaces de crear, porque lo único que puede crear es Dios. Ellos dijeron, y Dios de la nada, del polvo, empezaron a salir piojos, y ellos trataron de hacer lo mismo, y dijeron, nosotros no podemos, ahí tiene el poder sobrenatural de Dios. Y ellos expresaron, esto es dedo de Dios, es una intervención directa de Dios sobre nuestra nación. Salmos 32:8 dice, habla de los ojos de Dios. Éxodo 3:11 dice que Moisés habló con Dios cara a cara. Génesis 6:7 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Ya vamos a analizar ese pasaje. De verdad, Dios se arrepintió. Si lo utilizamos en nuestro lenguaje, Dios se equivocó. Porque cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos una interpretación literal de ese pasaje, pues nos lleva a deducir de que Él se equivocó con lo que hizo. Pero ya vamos a analizar este pasaje. Esto también se representa a Dios, que Él habla de Dios dentro de un escondedero. Salmos 18:11, Pablo expresa lo mismo en 1 de Timoteo 6:16 cuando dice que nadie le puede ver. Entonces, esas son formas, antropomorfismos, formas humanas que le damos a Dios para nosotros poder comprender, entender el concepto de Dios en nuestro contexto, en el contexto del hombre. Ahora, el pasaje que les estaba hablando, y se arrepintió. Quiere decir que Dios se arrepintió de crear a la humanidad en el sentido de reconocer que había cometido un error, en el sentido de que se había equivocado. No, Dios no cambia de parecer. Esta es una expresión antropomórfica que atribuye a Dios sentimientos y emociones humanas para que el lector comprenda la mejor profundidad de lo que motiva a Dios en sus acciones. La idea de que Dios pudiera equivocarse y luego arrepentirse de su error no es consistente con los atributos divinos como la omnisciencia, la perfección, la omnipotencia. Más bien esto expresa la tristeza de Dios por lo que la gente había buscado, o sea, se habían desviado del propósito de Dios. Es el mismo sentimiento de un padre ante un hijo rebelde. Y es que cuando vemos que el dolor de un hijo, de un padre hacia un hijo, y que él pueda decir, me arrepiento, ¿sí? Él lo que está expresando es el dolor, la tristeza de ver la condición en la cual él se encuentra. Lo mismo sucede con Dios, pero no en el sentido de que él se hubiera equivocado. Entonces, esta es otra expresión, otro modismo, otro hebraísmo que encontramos en este caso en el Antiguo Testamento. Voy avanzando rápidamente, ya el tiempo, estamos ya para finalizar. Le regalan 5 minutos, 10 minutos adicionales. Segunda de Corintios capítulo 3, 6, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y alguien lee este pasaje y dice, ¿cómo así que la letra mata? ¿Cómo así que la letra nos va a matar? ¿Cómo así que esto que estoy leyendo me va a matar? Debemos entender esa palabra, la letra, la gramma, esa es la expresión en el griego, gramma. Y si llevamos ese mismo pasaje y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, esa es de la Reina Valera, 2 Corintios 3:6, Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Este no es un pacto de letras escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte. Entonces, ¿qué nos está hablando de la letra? Nos está hablando del antiguo pacto, que es un pacto que está basado en la ley y que la ley lo que está buscando es mostrar nuestra limitación, mostrarnos nuestro pecado, pero nunca mostrarnos o no nos da la salida, ¿sí? Por eso habla de la letra mata. El antiguo pacto mata, pero el nuevo pacto, el que es del Espíritu, ese da nueva vida. La letra, los mandamientos escritos de la palabra de Dios en contraste a la operación interna del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto. Y si hacemos una relación, entender que la letra gramma está dando o está hablando del antiguo pacto, lo encontramos también en Juan 5:47. Pero si no creéis a sus escritos, ahí aparece la palabra gramma y está hablando de Moisés. Si no creéis a sus escritos, a la ley, a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, en esta relación puedo entender que lo que Pablo estaba dando a entender en que la letra mata, estaba hablando es del antiguo pacto dado en la ley, que lo que estaba era mostrando el pecado y las limitaciones del hombre y le estaba dando a entender las consecuencias del pecado, que era la muerte. Entonces, si hacemos una relación corta de la palabra, podemos entender este hebraísmo en el contexto en el que Pablo estaba tratando de llevarlo o tratando de expresarlo como tal. Entender de que estaba hablando del antiguo pacto como tal. Entonces ya hemos visto ejemplos de esos hebraísmos, de esos modismos que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No sé si a esta altura, si tienen alguna duda, alguna observación, algún aporte adicional a lo que hemos estado hablando. No, yo siempre tuve una duda sobre lo que acabaron de leer en 2 Corintios, ¿sí? De que la letra mata y el Espíritu vivifica. Y hoy como lo explicó, me hizo entender bien. Yo siempre tenía esa duda, nunca lo había visto desde el punto de vista como el profe lo dijo, y de verdad lo entendí bien. Perfecto, hermano Juan. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna observación? Ya estamos llegando al final de la clase, pero si tienen alguna aporte adicional. Listo. Todo claro, espero que haya quedado todo claro. Ahora sí, entramos ya a la parte final, de esta primera parte de historia, o sea, la parte de historia de la Biblia. Lo de la letra mata, correcto. El pasaje que encontramos en 2 Corintios 3:6, en la versión 60, nos dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí también debemos entender el pasaje, o sea, leerlo y comprender la idea principal del escritor. Aquí en primera instancia nos está hablando de los pactos, ¿sí? Y en primera instancia nos dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea que si hay un nuevo pacto, quiere decir que de lógica hay un antiguo pacto. Que en el caso de Pablo, en la segunda parte, lo da a entender como no de la letra, la gramma,
no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces lo que está dando a entender, está haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Porque el antiguo pacto lo que hace es matar. La ley mata en el sentido en que les muestra al hombre que es un pecador, le muestra al hombre que la consecuencia es la muerte, pero la ley no nos da la solución. Por eso dice, porque la letra lo que hace es matar, pero el espíritu vivifica, o sea, a través de ese nuevo pacto, el espíritu vivifica, trae salvación, trae vida eterna en ese nuevo pacto. Entonces, cuando habla de la letra, está hablando del antiguo pacto. En Juan 5:47 nos dice, nos aclara también el pasaje, pero si no creéis a sus escritos, ese escrito también es grama, letra, ¿cómo creéis a mis palabras? ¿Sí? Entonces estamos hablando de la ley. La ley es la que mata. Y en la traducción viviente, nueva traducción viviente, pues ya esa expresión de la letra, ese modismo ya lo lleva al significado que nosotros podemos comprender, que es antiguo pacto. Y ese antiguo pacto escrito termina en muerte, así termina la nueva traducción viviente, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el espíritu es el que da vida. Este es una expresión, vuelvo a reiterar, un modismo que llevándolo a nuestro tiempo está hablando del antiguo pacto como tal. Bien, espero que a la hermana que hizo la consulta le quede claro esta parte, esta premisa. Listo, mis hermanos. No sé, vuelvo a reitero, si tienen alguna duda. Para la hermana Andrea. ¿Alguna duda, alguna inquietud adicional? Amén. ¿Se escucha? Sí, hermano Sergi, lo escuchamos. Amén. Cuando dice los 3 días, lo de día y noche, Sí. resumiendo, Uh-huh. he escuchado varias cosas y he investigado que él bajó en las profundidades, o sea, que él estuvo explicando la palabra a lo del Seol en el Antiguo Testamento, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero comentar? Para resumirlo. Sí, correcto, hermano Sergi. Amén. Sí, o sea, ahí nos dice que bajó las profundidades, predicó o fue a dar testimonio a toda una generación del Antiguo Testamento que tuvo las promesas del Mesías, pero no lo vieron, ¿sí? No alcanzaron a ver esa realidad y fue a mostrar ese testimonio, fue a mostrar esa realidad, ¿sí? Y de ahí, alguna interpretación que se da también es que saca, porque en el Antiguo Testamento, eso precisamente en una clase de escatología alcanzamos a hablar de esto, de la parte de que en el Antiguo Testamento el lugar de los salvos y no salvos era el mismo sitio, el mismo lugar, el Seol, porque en la parábola del rico y Lázaro vemos que es en el mismo sitio, que era un gran abismo que separaba los dos lugares, pero que de un lado para otro no se podía pasar, pero ya después de la resurrección de Cristo, ya hay un nuevo lugar, se separa el Seol y aparece el paraíso donde están aquellas personas que pues han puesto su confianza en Cristo, están en ese lugar de espera y pues, el Seol pues es el lugar de los muertos que hoy actualmente todavía es una realidad, ¿sí? Que es el infierno. Entonces ahí nos dice que él fue y predicó y fue testimonio, ¿sí? A toda esa generación de que él, el Mesías, fue real y vino a este mundo y cumplió la misión por la cual Dios, o la misión que Dios le había encomendado. Y al tercer día vemos que resucitó y fueron la expresión que le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo o estarás conmigo en el paraíso, o sea, el nuevo sitio donde Dios iba o el lugar o el destino de aquellas personas salvas después de la muerte.
Bien, no sé si hay alguna duda, alguna otra inquietud. El próximo sábado ya vamos a entrar al tema de las traducciones de la Biblia, ¿sí? Vamos a hablar de las traducciones de la Biblia y con esto ya estamos finalizando este primer módulo de bibliología, ¿sí? Y ya pues nos quedaría pendiente ya la segunda parte, que es la parte de hermenéutica bíblica. Amén. Y espero pues con la ayuda de Dios que antes que finalice este año podamos terminar este segundo módulo. Amén. Entonces no sé si ya para finalizar, si tengan alguna duda, alguna inquietud adicional. Ya estamos. Una rápida me ha venido. Sí, hermano. El Nuevo Testamento la han pasado por hebreo, porque la aplicación, la que nos diste para encontrar y también las otras, sale el Nuevo Testamento en hebreo. Por eso que ella pregunta si también está en el libro o solo son las aplicaciones. Perdón, hermano Sergio. O sea, no le logré entender sobre el Nuevo Testamento. O sea, yo les estaba hablando sobre el Nuevo Testamento cuando les dije del hebreo, les estaba comentando que encontramos hebraísmos en el Nuevo Testamento que está en griego. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Pero fue escrito por judíos, en la mayoría judíos, a excepción, por ejemplo, de Lucas, pero que ellos tenían una cultura judía y que en esos escritos en griego del Nuevo Testamento, ¿qué hicieron? Incluyeron esas frases o esos modismos o esas frases hebreas comunes en sus dialectos judíos que tenían, las incluyeron en esa traducción griega, utilizaron esa frase hebraica, la metieron en esa traducción griega que tratando de encontrar un significado en el griego no lo iban a encontrar porque el sentido era en el sentido del contexto de los judíos, en el contexto de los hebreos, del modismo hebreo como tal, ¿sí? Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en su totalidad, casi por más del 90% en griego, totalmente en griego. Simplemente que vamos a encontrar hebraísmos, algunas frases cotidianas del idioma hebreo en esa traducción del griego o en los escritos griegos del Nuevo Testamento. Pero un Nuevo Testamento en hebreo no lo hay. O sea, no encontramos uno original en hebreo totalmente del Nuevo Testamento en hebreo, sino en griego, que es el idioma que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Amén. Perfecto, hermano Sergio. Listo. Pienso que ya vamos a finalizar. Si no hay más inquietudes, si no hay más dudas, el próximo sábado, ya pues con la ayuda de Dios estamos terminando esta primera parte. Y pues ojalá con el esfuerzo de cada uno de ustedes podamos terminar la segunda parte, que es la parte de hermenéutica, que es un poco más exigente, de mucho más cuidado, pero sé que con la ayuda de Dios vamos a lograr el objetivo. Amén. Así que, bueno, no siendo más, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que nos permitió estar aquí. Espero que haya sido de bendición. Amén. Y voy a pedirle al hermano Gerson, si me está escuchando, que nos haga la oración ya para terminar, ¿sí? Y estaremos el próximo sábado, 4 de la tarde, aquí nuevamente. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, por la palabra, por este maravilloso estudio que Dios nos regaló hoy. Me pueden escuchar todos, ¿verdad? Entonces. Amén, hermano. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Amén. Vamos a orar.
Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, Dios mío. Gracias, Dios, por la sabiduría que nos has dado el día de hoy, Señor, por el conocimiento a través de tu Hijo, nuestro hermano Marcos. Padre, gracias por usarlo de una manera especial, Señor, para el conocimiento cada día más profundo de tu palabra, Dios mío santo, Dios mío. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por el día, Padre, que nos has regalado, Señor, en tu presencia. Ahora que vamos a despedirnos, Padre, yo te pido que tú bendiga a todos mis hermanos, Padre, que los lleves en paz y en tranquilidad, Señor, que los ayudes cada día más a seguir adelante, Padre, y te damos gracias, Dios, por el día, un día más de tu misericordia y en tu presencia, Padre maravilloso. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos y Pastor Marcos, Dios le bendiga.